Para el primer circuito analizaremos el uso del BJT como conmutador, el cual accionará un relé. Para este circuito analizaremos al transistor BJT en sus estados de corte y saturación, el cual comandará al relé. En este caso, al polarizar su bobina, pues el relé se encenderá la carga o se apagará la carga respectivamente. En este caso, en la condición de oscuridad, se puede ver que el transistor está en estado de saturación porque su voltaje colector-emisor es de 0.16 voltios aproximadamente. Pero al aplicar luz sobre el LDR, el voltaje colector-emisor pasa a 15 voltios, lo que indica que el transistor está en su zona de corte. Por lo tanto, no pasa corriente por la bobina, y al no pasar corriente por la bobina, se desactiva el relé y por ende se apaga el foco AC. Si ahora comprobamos el voltaje en nuestra carga, lo cual lo vamos a hacer para el estado de oscuridad, tenemos que ajustar nuestro multímetro a voltaje AC, porque nuestra carga es un foco AC. Al medir el voltaje entre sus terminales, podemos observar que el voltaje aplicado sobre el foco es de 127 voltios RMS aproximadamente, lo cual es nuestro voltaje de REC. Si aplicamos luz sobre el LDR, pues se desactiva nuestro relé y el voltaje que recibe el foco es de apenas 23.95 voltios, lo cual lo considera apagado y, como se puede observar, no hay energía en la red del foco. Para el circuito 2 utilizaremos el equivalente al circuito anterior, pero esta vez con un transistor MOSFET. Para este circuito analizaremos al transistor MOSFET en sus equivalentes de corte y saturación, para lo cual mediremos el voltaje drenador surtidor en el multímetro de la izquierda y mediremos el voltaje de nuestra carga, nuestro ventilador, en este caso en el multímetro de la derecha. El mismo está siendo alimentado por una fuente conmutada de 12 voltios, la cual es independiente de nuestra fuente VCC, la que está alimentando nuestro circuito de control. Con esto demostrando que el relé puede manejar cualquier fuente independiente en su etapa de fuerza. Como podemos observar, inicialmente nuestro transistor está en zona de corte por tener 15 voltios entre sus terminales. Para cambiarlo de estado utilizaremos la resistencia que acabamos de mostrar, que es una resistencia eléctrica similar a la de los hornos, calentando nuestra RTD del tipo PTC, que aumenta su resistencia conforme aumenta la temperatura. Al llegar a cierto nivel de temperatura, vamos a notar que nuestro transistor va a cambiar de estado, en este caso va a cambiar a su estado de saturación. Podemos observar que el voltaje de drenador surtidor es de 0.09 voltios y que nuestro ventilador se enciende. Se puede observar cómo está soplando como tal, porque está encendido y su voltaje es de 12.14 voltios aproximadamente. Ahora, si nosotros retiramos, en este caso, la resistencia eléctrica, lo que sucederá es que va a empezar a disminuir la temperatura y por ende va a apagarse nuestro ventilador. En este caso, cuando el transistor vuelva a entrar a su zona de corte, que es cuando tenga 15 voltios entre sus terminales. Para el tercer circuito, analizaremos al transistor MOSFET manejado a través de una señal PWM y a su vez un motor DC.
Para este circuito analizaremos el comportamiento del transistor MOSFET controlado por una señal PWM, la misma que obtendremos a partir de nuestro generador de funciones. A su vez, el transistor controlará la velocidad de un motor DC que está conectado en su colector. Si nosotros iniciamos a trabajar con nuestra señal PWM a un 20%, podemos observar que el voltaje que se refleja en el motor es de 2.45 voltios. Ahora, si empezamos a aumentar poco a poco el ciclo de trabajo, vamos a ver cómo va aumentando el voltaje paulatinamente, en una proporcionalidad lineal. Conforme se va aumentando el voltaje, el motor sigue quieto, pero empieza a dar indicios de moverse. ¿Por qué? Porque debe romper la inercia inicial del motor para poder moverse. Esto sucede luego de los 6 voltios aproximadamente, como podemos observar que con un ciclo de trabajo que supera los 6 voltios, pues el motor empieza a girar. Y conforme se sigue aumentando el ciclo de trabajo, pues la velocidad en el motor aumentará paulatinamente, tal cual se observa, como vemos a 9 voltios y sucesivamente. Finalmente, cuando se llega al 80% del ciclo de trabajo, alcanzaremos la velocidad máxima para este circuito y el voltaje máximo para el motor, que es 11.79 voltios aproximadamente. En este caso, si nosotros nos mantenemos a ese ciclo de trabajo, pues el motor seguirá girando a esa velocidad y con ese voltaje entre sus terminales. Si bajamos el ciclo de trabajo, pues por ende estaríamos bajando la velocidad. Así que lo que hace el circuito es variar la velocidad en función del ciclo de trabajo, como ya lo hemos observado. Así hasta llegar a un ciclo de trabajo bajo, entonces la velocidad cada vez va menor y por ende finalmente trataría de detenerse por completo nuestro motor. Ahora, si necesitamos cambiar la dirección del giro, lo que tenemos que hacer es intercambiar la conexión del motor como tal, su polaridad, y por ende, al encenderlo, lo que va a hacer es girar en el sentido contrario. Como podemos observar, al aumentar el ciclo de trabajo ahora con esta polaridad, el motor gira en sentido contrario. De esta manera, pues, nosotros también podríamos hacer de que por inversión del voltaje, pues, tengamos un cambio de giro. Para el cuarto circuito utilizaremos la misma configuración anterior, pero cambiando la carga en lugar de un motor, en este caso un LED de alto brillo. Para este circuito analizaremos el efecto de la señal PWM sobre un diodo LED de alto brillo. Como podemos observar, al estar al 20% del ciclo de trabajo, el voltaje aplicado a la red de polarización del diodo LED es de 4.8 voltios aproximadamente. Ahora, si nosotros empezamos a variar el ciclo de trabajo, lo que debemos ver es que aumenta dicho voltaje y a su vez va a ir aumentando proporcionalmente el brillo que emite nuestro diodo LED, como se puede observar en la imagen a la derecha. Conforme se aumenta el ciclo de trabajo, el brillo del diodo aumenta debido a que se está aumentando el voltaje con el que se lo está polarizando. Indirectamente también se está aumentando la corriente que circula a través del diodo, hasta cuando se alcanza el máximo voltaje posible. En este caso, cuando el diodo LED tenga su máximo brillo, será un 80% del ciclo de trabajo aproximadamente en este caso, y con ello podemos hacer pruebas como volver a bajar al 20% y nuevamente pasar al 80% y se nota claramente el cambio de brillo en el LED.